hace la inervación de los músculos que en este caso van a participar de lo que hemos hablado de las dos fases de la mecánica respiratoria, tanto en la inspiración como en la expiración. El que tiene que acordarse, por ejemplo, es el frénico. ¿Se acuerdan del frénico? El frénico entonces inerva a quién? Al diafragma. Tiene sus raíces, como bien dice allí, a nivel de la cervical 3 y de la cervical 5. ¿Ya? Porque todos los demás evidentemente van en correlación con los nervios intercostales de acuerdo al nivel de la vértebra torácica. Por ejemplo, si se dan cuenta, los intercostales externos, que son los que participan en la inspiración, como ven aquí, ¿ok? Va dependiendo donde se encuentren, desde T1 hasta T11, como ven. ¿Ok? Y los de la expiración, los intercostales internos también de T1 a T11, y sobre todo los músculos abdominales desde T7 hasta el E1. ¿Ok? Entonces la parte de acá, o la parte anatómica, desde esta de acá. Por esa razón, por ejemplo, ¿alguno aquí le ha dado hipo por más de 24 horas? Una vez atendí a un paciente con hipo que no le pasaba desde 24 horas y me decía, doctor, me está doliendo hasta el hombro. ¿Por qué? O de repente tiene una lesión del manguito rotador, por ejemplo. ¿No? Bueno, ¿puede coexistir una lesión del manguito rotador con el hipo? ¿Tiene algo que ver? ¿Que le duele el hombro con el hipo? Por el plexo braquial, ¿puede ser, doctor? El plexo braquial, ¿cuáles son las raíces del plexo braquial, compañero? C3, C4, C5, C... Dorian. A T1. Ok, entonces, ¿cuáles son las raíces de donde sale el nervio o el frénico? De C3 a C5. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos en este caso los diversos dermatomas. Ok, entonces, un paciente en este caso que tiene un hipo, ¿no? Porque en este caso hipo es la contracción espasmódica del diafragma que puede aumentar, por ejemplo, la presión intratorácica, abre el esfínter esofágico y produce el famoso reflujo y toda esa molestia que produce el hipo, ¿no? Entonces, justamente esta hiperactivación del diafragma hace que por inervación vaya justamente a la parte del hombro, que es el origen en este caso, porque nosotros tenemos un plexo cervical que va desde C1 hasta C4 y a partir de C5 a T1 es el plexo braquial. El plexo braquial permite elevar el miembro superior. El plexo cervical va a dar inervación a la parte de la cervical y una de esas ramitas va a dar al frénico. ¿Okay? Entonces este paciente tenía un hipo tan excesivo, ¿okay? Que era de gordito o de mayor, etc., que en este caso tenía un dolor irradiado al hombro y que era parte netamente de su hipo. ¿Okay? Eso de que te asusten para que pasen el hipo tiene una correlación fisiológica. ¿Alguien sabe cuál es? Y tiene algo que ver con la inervación a nivel del sistema respiratorio. ¿El efecto simpático qué produce? A nivel del músculo liso bronquial. ¿Broncoconstricción o broncodilatación? Broncodilatación. ¿Cuál? ¿Constricción o dilatación? ¿Simpático? Dilatación. Efecto simpático. Broncodilata. Okay, eso lo vamos a ver bastante con el pasa. El efecto parasimpático. Constricción. Broncoconstricción. Y el efecto estos mismos en el músculo liso, en el músculo estriado, que estamos hablando del diafragma, ¿qué produce? El efecto simpático. El simpático, contracción. ¿No? Contracción, ya. Y el efecto parasimpático. Relajación. Relajación, ya. Algo así. ¿Y por qué dicen que el asustar, no porque se lo han escuchado, es un mito, creo, que el asustar a un paciente con hipo mejora? ¿Qué tendrá que ver eso? Porque activa tu sistema nervioso simpático, tu sistema de alerta. Ya, pues sí, yo sé que el hipo es una hiperactivación del diafragma. Lo relaja, pues, ¿no? ¿Y cómo lo relaja? ¿A través del parasimpático o a través del simpático? A través del simpático. ¿Ah? Del parasimpático. Compañero dice a través del simpático. ¿Por aquí? El parasimpático. El parasimpático relaja el músculo estriado. ¿Ok? Entonces lo que tienes que acordarte que en este caso el efecto, vamos a verlo sobre todo con detalle cuando lleguemos en la parte del fármaco, el efecto en este caso parasimpático, uno es a nivel del músculo estriado y otro es a nivel del músculo liso. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Estamos hablando aquí del músculo estriado por parte del diafragma. ¿Ok? Muy bien.
Bueno, desde la parte histológica, como les había dicho al inicio, va desde más grueso hasta más delgado. ¿Ya? Nosotros sabemos que siempre nos han preguntado por parte de la tráquea, ¿ok? Que es un epitelio un poquito más grueso, llamado el pseudodensificado cilíndrico ciliado. ¿Ok? Allí encontramos qué cosa, las famosas células caliciformes. Uniforme. En la zona respiratoria que va desde el segmento 18 hacia abajo, ¿ok? Porque a partir del 1 al 18 es la zona conductiva, ¿ya? Allí no vamos a las famosas células caliciformes. ¿Qué producen las células caliciformes? Moco. Moco, ¿ok? ¿Cuál es la función de ese moco? Atrapar bacterias. Atrapa bacterias. ¿No bacterias? Virus. A ver, por ejemplo, caminan en la bancaria. Saca de bacterias, humo de carro. Todo. ¿no? Ajá. De todo encuentran. Todo. ¿Ya? Pero sobre todo que me conviene. ¿Ya? Entonces, justamente, la famosa, dentro del moco hay un componente importante dentro del sistema inmune llamado la mucina. ¿Ya? Entonces, si te digo esto, la parte de la mucina, que es una enzima presente en el moco, ¿a qué tipo de sistema pertenece? ¿A qué barrera en este caso? ¿Al sistema inmunológico cuál pertenece? ¿Al sistema inmunológico innato o al adaptativo? Innato tiene que Innato. ser. Es decir, las enzimas, las barreras físicas, todo pertenece al sistema inmune innato. ¿Ok? Muy bien. Otra de las cosas que tienes que saber con respecto a estas diferencias de los tipos de epitelio es que cuanto más delgado se vuelve, permite justamente ¿qué cosa? La hematosis. ¿Ok? Entonces, ¿qué epitelio voy a encontrar a nivel del bronquiolo respiratorio? El más delgadito de todos. ¿Cuál es el epitelio más delgadito que nos han enseñado? ¿En esto? Plano, ¿ok? ¿Y qué forma? Cúbico. ¿Ok? Cúbico plano. Simple. O cúbico plano. Es el epitelio que yo encuentro en donde? En el bronquiolo respiratorio. Porque imagínate encontrar ese epitelio bien grueso en la tráquea abajo. No va a permitir qué cosa? La hematosis. La hematosis. ¿Ya? Correlación patológica. Este epitelio cúbico simple, ¿crees que yo voy a encontrar en un paciente con fibrosis pulmonar? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero o falso? Fibrosis falso. Ok, si yo voy a mi algoritmo, en este caso del gradiente alveolo arterial, yo voy a encontrar que hay unas patologías, este se divide en normal o elevado. Dentro del gradiente alveolo arterial normal, se encuentran patologías que van a afectar ¿dónde? Arriba, el centro, a nivel del bulbo, es decir, hipoventilación. Por ejemplo, ¿qué patologías pueden afectar arriba? Los tumores. ¿Que pueden afectar a nivel respiratorio? Los tumores, los infartos. ACV, ¿no? ACV, por ejemplo. La respiración de biot. Es justamente a partir de allí donde sale, porque el nivel del bulbo olfatorio, que es donde se encuentra el centro cardio respiratorio, está afectado. Por ejemplo, la intoxicación por benzodiazepinas, ese es uno. Otro, la intoxicación por opiáceos. Un paciente alcohólico, pero que tiene en este caso grados de alcoholemia por arriba de 3 miligramos por litro en sangre, también vas a encontrar eso. Es decir, todo lo que altere el sistema nervioso central. Cuando el gradiente alveolo arterial está por encima de sus valores normales, ojo, porque no existe un valor normal del gradiente, esto incrementa conforme nosotros avancemos de edad, siempre es un intervalo de 5 a 14 más o menos milímetros de mercurio, ¿ok? Y eso incrementa conforme nosotros ganemos edad, porque así como hay cambios fisiológicos cardiovasculares, hay cambios fisiológicos a nivel del sistema respiratorio, y eso obviamente repercute sobre el gradiente alveolo arterial, ¿ok? Entonces, dentro de los apartados de cuando está aumentado vas a encontrar, por ejemplo, que hay patologías que van a estar o van a alterar la relación ventilación-perfusión. Hay otras patologías que alteran la difusión, y dentro de los que alteran la difusión te vas a dar cuenta que los que afectan aquí el epitelio es la famosa fibrosis pulmonar. Yo tengo, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. Existen varios apartados dentro de la fibrosis pulmonar, pero lo que queremos que sepan es que la correlación de estos patrones que se pueden encontrar en la espirometría con las patologías, que eso lo vamos a ver con más detalle la parte de neumo 2. ¿Ok?
¿Qué tipo de patrón me da la espirometría en la fibrosis pulmonar? ¿Qué tipo de patrón? ¿Obstructivo? ¿Restrictivo? Restrictivo. Ah, la fibrosis. Dentro de las obstructivas, lo que quiero que se centren en los patrones obstructivos, ¿el problema dónde está? En el bronquio. El bronquio. ¿Ok? Por ejemplo, EPOC. Por Asma. ejemplo, asma. Asma. El patrón restrictivo, el problema no está en el bronquio, el problema está en el parénquima pulmonar. Ejemplo clásico, fibrosis. Fibrosis. ¿Ok? ¿Han tocado alguna vez el costal de saco de un arroz o de papa, etc.? ¿Cómo es la contextura de un costal? Ya, igualito se vuelve un paciente con fibrosis pulmonar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué tipo de pacientes yo voy a encontrar con fibrosis pulmonar? Que tienen antecedentes, sobre todo, ¿Fumadores? que trabajan en minas, ¿ok? Desde el ingeniero o del gerente de la mina hasta el minero, por si acaso. Todo el mundo está ahí presente. Es una enfermedad, en este caso ocupacional, la fibrosis pulmonar. Y hay que dedicarse a la salud ocupacional. Allí va a encontrar un gran campo. Otra de las cosas, por ejemplo, donde pueden encontrar los pacientes o los señores que se dedican, por ejemplo, a la cafetería, ¿no? Arreglar baños, todo eso. O los que se dedican, por ejemplo, a crear vidrios, los vidrieros, ¿no? Esos liberan. Cuando tú partes un vidrio, liberas ciertos polvillos. Los pintores también, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, dentro de la fibrosis pulmonar puede alterar este epitelio normal. ¿Y tú crees que el oxígeno va a pasar? No. No. Estos pacientes van a, Dependiente de oxígeno. en este caso, el tratamiento ideal para la fibrosis pulmonar no existe. Es un tratamiento biológico con anticuerpos monoclonales, pero ellos van a necesitar el oxígeno toda la vida. Oxígeno dependiente. Y aún así con oxígeno van a morir faltando que les falte el oxígeno, porque va a progresar esa fibrosis pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Y en la zona respiratoria no te olvides los tipos de hemocitos que hemos hablado. Tipo 1, el tipo 2, efecto stem cell, hipohidrocolina, ¿ok? Mayor superficie tenemos el tipo 1, y así sucesivamente. ¿Ok? Evidentemente también tenemos un macrófago alveolar, porque así como en este caso, por ejemplo, cuando caminas por la avenida Bancay, tú tomas aire fresco, porque hay aire fresco, ¿sí o no? ¿No? Cuando tomas aire fresco en la avenida Bancay, ¿no? Ese aire puro, así como por ejemplo cuando vas a las alturas de los cerros, de las montañas, evidentemente el aire está contenido por virus, bacterias poco, hongos, vas a encontrar parásitos, ¿okay? Vas a encontrar heces de ave, vas a encontrar polvos inorgánicos y así sucesivamente. Entonces, ¿quién te protege? Evidentemente el macrófago alveolar es el que está totalmente activado cuando, por ejemplo, caminas por Abancay, caminas por Angamos, tantas avenidas que tenemos. ¿Ok? Otra de las cosas que quiero que tengas en cuenta, y está una cosita rebuscada, son las células de Kulczynski. No es Kuczynski, ¿ya? Kulczynski. ¿Ok? Las células de Kulczynski, ¿ya? Es el origen, en este caso, ¿de qué tipo de neoplasia? Pulmón. ¿Qué tipo de neoplasia? ¿Qué neoplasias se acuerdan del pulmón? De células grandes, ¿Cómo se son dividen las las neoplasias? pequeñas. ¿Pequeñas? Grandes. Grandes. Ya, ¿cuál de las dos? ¿La célula de Kulczynski? ¿Ya? Pequeñas. El que siempre viene en los exámenes, que siempre nos toma, ¿por qué las células pequeñas siempre usualmente tienen bastantes efectos paraneoplásicos? Como por ejemplo SIHA, ¿no? ¿Por qué? Porque el origen de estas células, ¿ok? Son neuroendocrinas, ¿ok? Es decir, ¿te acuerdas que habíamos hablado al inicio de endo y meso? Ya, entonces las células neuroendocrinas vienen de esos dos. ¿Verdadero o falso? Las células neuroendocrinas vienen de las hojas embrionarias del endodermo y del mesodermo. No, pues del ectodermo. ¿Ok? Del ectodermo. Entonces, justamente estas células de Kulczynski, ¿ya? A partir de allí pueden originarse el carcinoma microcítico o el famoso células pequeñas. Y a partir de allí pueden generar las famosas, los síndromes paraneopláticos, que es lo que usualmente se asocia a los pacientes con, en este caso, fumadores.
principal factor de riesgo para justamente los fumadores en las células pulmonares o microciclos. ¿Ya? ¿De qué se quiere acabar? Los cilios. Ah, ya. ¿Qué son los cilios? Los que permiten el movimiento, ¿no? Ok, el compañero dice justamente son aquellas estructuras microscópicas que permiten el movimiento. ¿Y si permite el movimiento, de qué está compuesto? ¿De qué? ¿Quiénes permiten el movimiento de las células? Por ejemplo, el flagelo, los espermatozoides. ¿Es ATP, no? ¿Ah? ¿ATP? ATP en glucosa, ¿no? Por ahí escuché algo de microtúbulos, ¿ya? Los microtúbulos. ¿Ok? Microtúbulos están compuestos, en este caso, por las células o los cilios que están presentes en este epitelio, sobre todo de la tráquea. ¿Ok? Por transporte reverso llega justamente este moco que atrapa el aire puro que camina por la avenida Bancay para que llegue justamente a tu nariz y te lo saque con el dedo. Entonces los microtúbulos en este caso juegan este papel importante. Por ejemplo, se van a dar cuenta que una de las patologías que puedan afectar el tema de los cilios, por ejemplo, es aquella patología llamada dentro de las discinesias ciliares primarias. Entre ellas tenemos Cartagener. Cartagener justamente tiene un target que está involucrado en una proteína del microtúbulo llamada, ¿quién fue? Dineína. ¿Ya? Entonces los pacientes, por lógica, ¿ya? Si el paciente en este caso no puede hacer esa función normal ciliar, que es transportar el moco de las vías aéreas inferiores o de las vías aéreas sobre todo más inferiores hasta las vías superiores, ¿a qué está en riesgo un paciente con síndrome de Cartagena? ¿Hay infecciones respiratorias? ¿Qué tipo de infecciones respiratorias vas a encontrar en un paciente con síndrome de Cartagena? ¿Neumonía? Dentro de ellas, neumonía. ¿Neumonía por quién? Por micobacterias, no, por Neisseria. ¿Neumonía por qué ocupó la gente? Neisseria, no me acuerdo. Micobacteria, tuberculosis. Mira, cuando viene aquí un coco se deposita en la célula, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos la célula presentadora de antígenos. Comienza toda la reacción inmunológica. ¿Ok? Entonces, el virus cuando entra, sabemos que el virus necesita de nuestra propia maquinaria, no todos, pero nuestra propia maquinaria, para que comience a destruir. ¿La bacteria es eso? La bacteria depende mucho de nosotros. ¿Ya? Tiene un mecanismo, ¿ok? Una serie de mecanismos que en este caso permiten que el sistema inmune no funcione de manera normal. Por ejemplo, neumococo tiene un sinnúmero de mecanismos que evaden nuestro sistema inmune y que obviamente va a ser uno de los principales agentes etiológicos en los pacientes con síndrome de Cartagena. ¿Por qué cree que se llama neumococo? Tiene una cápsula. ¿Cuál es la función en este caso de las cápsulas en los microorganismos? ¿Qué propiedad les da la cápsula a estos microorganismos? Por ejemplo, a Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Protección. No pueden ser fagocitosis. ¿Por qué es importante la fagocitosis? Para evitar las infecciones. ¿Por qué es importante la fagocitosis? ¿Por qué necesitamos primero comernos algo? Nuestro macrófago necesita comernos algo para que inicie la respuesta inmune. Para reconocimiento antígeno. ¿Ah? Un reconocimiento antígeno. El antígeno, producir el antígeno. Para que nosotros, porque aquí el sistema inmune innato está actuando, pero este solo no va a poder. Necesitamos ¿cuál? Del adaptativo. ¿Y quién es el medio? El macrófago, la célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno primero que hace, fagocita una parte del microorganismo y presenta algo que es extraño o aberrante. ¿A quién? Al medio. ¿A quién presenta? ¿A qué linfocitos?
al linfocito T. Entonces el linfocito T, dependiendo de este, justamente tenemos el CD4, que tiene más funciones, en este caso efectoras, perdón, más funciones de ayudar a producir más, en este caso, presentación antigénica, y tenemos por otro lado las células efectoras, en este caso las CD8. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, no se fagocita? Porque voy a hacerlo con otro color. Tenemos una cápsula, algo que me protege. ¿Podremos hacer todo ese proceso, los fagocitos poder hacer todo ello? No. No. Y simple y sencillamente comienza a destruir, el sistema inmune innato comienza a efectuarse, comienza a hacer, en este caso, toda la destrucción que sucede. Y esto, evidentemente, dentro de las inmunidades o dentro de las inmunodeficiencias primarias, ¿ok? Las inmunodeficiencias primarias se dividen en las congénitas y las adquiridas. Dentro de las congénitas estará Cartagener. En las adquiridas, por ejemplo, una inmunodeficiencia primaria adquirida, VIH, por ejemplo. VIH. Venimos de mato, mieloma múltiple. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces los pacientes, en este caso, los vives con Cartagener, van a estar predispuestos a un sinnúmero de infecciones, sobre todo respiratorias. Para sospechar una inmunodeficiencia primaria en un niño, que sí deberías hacerlo, ¿ok? Una sola infección respiratoria, ¿crees que bastará para poder sospechar una inmunodeficiencia primaria? ¿Verdadero o falso? 2, tampoco. Pero 3 o más en menos de 6 meses, para las orejas. Porque ese niño está sucediendo algo. ¿Por qué? Porque normalmente, yo sé que en este caso, como tienen cápsula, necesitan un poco más de ayuda del sistema inmune para que puedas eliminar tanto el neumococo, Neisseria, o en este caso otro microorganismo capsulado como Haemophilus influenzae. ¿Ya? Entonces, ese hallazgo, ese apartado que te acabo de decir, ese antecedente es muy importante. 3 o más infecciones respiratorias, o también, por ejemplo, de otitis media, que van a encontrar o que les van a enseñar en pediatría, porque los niños, con la principal el agente de otitis media, es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, otitis media, sinusitis, neumonía, es decir, infecciones respiratorias superiores por gérmenes encapsulados, 3 o más en menos de 6 meses, se tiene que hacer sospechar inmunodeficiencia primaria. ¿Ya? Eso no es normal. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Espero que esté todo claro. ¿Ya? Esto es lo que habíamos hablado al inicio. ¿Ya? Más o menos para que puedan entender. Sabemos que, por ejemplo, está la tráquea, el esófago y debajo está la columna, ¿no? Entonces, normalmente, como les había mencionado, por eso se llama atresia esofágica. ¿Se acuerdan que le dije? Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. ¿Qué es fístula? Comunicación entre dos tipos de tejido, tráquea y esófago. Por eso se llama fístula traqueoesofágica. ¿Ok? Que es el subtipo más frecuente. ¿Y cuál es el periodo justamente afectado? El embrionario. ¿Del desarrollo embrionario? ¿Cuál? El embrionario. El primero, ¿cuál es? El El embrionario. ¿Ok? Que está comprendido entre la quinta y la sexta semana. Muy bien. Muy bien, y eso es básicamente lo que quería que sepa con respecto a la parte de anato. Con respecto a esto, lo que ustedes tienen una imagen aquí al frente que dice tórax inestable. ¿Cuál es el concepto de tórax inestable? Ya vienen de cirugía de especialidades. Hace 3 fracturas. 3 o más fracturas de costillas continuas en 2 o más. ¿En 2 o más? Más. Segmentos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el tórax inestable, ¿todo tórax inestable se intuba? No. Entonces, si hay 3 o más fracturas en 2 segmentos o más, significa que el paciente, en este caso, como ves, te estás dando cuenta, cuando el paciente está inspirando, mira aquí estos flechitos. Cuando tú inspiras, estás haciendo este efecto de amplexación de tórax. Pero ¿qué es lo que pasa a esa zona o esa fractura? El lugar donde se encuentran en este caso las 3 o más fracturas de la costilla está yendo en dirección contraria. ¿Ya? Están yendo en dirección contraria. Y eso evidentemente altera toda la mecánica ventilatoria, que puede repercutir en hipoxemia, en
signo de distrés respiratorio agudo, y si no tratas, el paciente en este caso puede entrar en coma. ¿Ya? Esto suele suceder sobre todo en colisiones frontales de alto impacto. Por ejemplo, si te gusta hacer rapid, ten cuidado, ¿no? Porque como, ¿has visto cómo manejan los rapid? Sí. Parecen Toretto, no sé. Es aclarable. Pero usualmente ellos son donde suelen encontrar tórax inestable, ¿ok? Sobre todo el piloto y todo ello. O también el chofer, ¿no? Como hemos visto hace un momento, o cuando vimos el segmento pasado, porque tiene el timón adelante. En una colisión frontal, tiene el timón por delante y que en este caso puede, más allá de producir una lesión en el ventrículo derecho, que es la zona más anterior, también la jaula torácica. ¿Ya? Más allá de esto, también puede producir, ¿qué cosa? Que esta fractura o esta parte fracturada de la costilla pueda justamente incrustarse en el pulmón y causando un hemotórax o causando un neumotórax a tensión. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Esta es la parte anatómica que también se encuentra en su libro como guía y también en los OPT que se encuentran en el Blackboard. Estos restos a los orificios o los hiatos que encontramos a nivel del esófago. Esto es necesariamente memoria, no es algo tan relevante, pero sabemos que existen tres orificios a nivel del diafragma por donde van a pasar dependiendo, o cada uno está correlacionado con las vértebras torácicas. Tenemos el T8, T10 y T2. Como te das cuenta, de arriba hacia abajo, que nos dice el T8, T10 y T2. ¿Ok? Esto justamente es el orificio por donde pasa la vena cava. Ya, por eso se llama orificio cálico, algunos dicen. ¿Ok? Que se encuentra a nivel del T8. ¿También qué nervio pasa por allí? El frénico, que va a inervar justamente al diafragma. ¿Ok? Después tenemos el hiato esofágico, que el esófago tiene una porción torácica y otra porción, en este caso, abdominal, que va a encontrarse con el cardiac para formar justamente la unión gastroesofágica. ¿Ok? Aquí, ¿quién pasa anexo al T10? Tu mejor amigo, ¿cómo se llama? El vago. Neumogástrico. Muy bien. Y por último, el T12, llamado también el hiato aórtico. El hiato aórtico, de los tres T's, el que más preguntan es el último. ¿Por qué? Porque pasan varias estructuras adyacentes a la aorta. Una vez cuando pasa el diafragma, deja de llamarse aorta torácica y se llama aorta abdominal. ¿Ok? Adyacente a la aorta, en este caso abdominal. ¿Qué otras estructuras pasan a nivel de T12? El sistema ácido. ¿Cuál otro? El sistema ácido recoge la sangre venosa por la parte posterior. ¿De acuerdo? ¿Cuál otro? Por donde discurre tu Burger King, tu KFC. El intestino. ¿Por dónde discurre? A través de no discurren los kilomicrones. ¿Y a través de qué estructura pasan los kilomicrones? Conducto torácico, que es parte del sistema linfático que dice. Conducto torácico. Ok, tengo el sistema ácido, el conducto torácico, ¿y cuál otro? ¿Ah? La aorta. Bueno, la aorta ya está, porque hemos dicho que ya todo aorta. ¿Cuál otro más? El nervio. ¿Qué otra estructura pasa? El nervio. ¿Qué es su libro? ¿No tiene su libro? Conducto torácico, aorta, sistema ácido. Bien, arterias, nervio, falta. Están leyendo, ¿no? ¿Cuál más, compañero? ¿No dice nada más? ¿Y te vas a quedar solamente con esa información que dice? Pasan otras estructuras, ¿ya? Adyacentes a esta, usualmente lo que dice el libro es tal vez lo más importante que tengas que acordarte, pero no son las únicas. Lo dejo como tarea para que puedan, en este caso, leer un poquito más con respecto a esta T12. Por eso la que te vuelvo a decir, la que más preguntan es porque te das cuenta son varias estructuras. Las otras son el vago, el esófago y otra vena cava con el frénico, nada más. ¿Ya?
Y por último, ya para darle paso al doctor, con respecto a las pleuras. Nosotros habíamos dicho que las pleuras, ¿cuál es el origen embriológico? Solo son dos, endo o meso. ¿Cuál de los dos? Meso, pues, porque el endo solamente es el epitelio, lo que habíamos dicho. Entonces, el nivel mesodérmico es el origen, en este caso, de las pleuras. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de pleuras. La pleura visceral, la que está adyacente al pulmón, y la pleura parietal, la que está inervada. Entonces, la inervación que tú ves allí básicamente es de la pleura parietal, que tiene 4 tipos de inervación dependiendo dónde se encuentre. Tenemos una pleura, en este caso cervical, como ves arriba, una pleura costal que está adyacente a los nervios intercostales de los... ¿Te acuerdas del van que está justo por debajo de las costillas? Ven la arteria nervio. Tenemos una pleura diafragmática que está en contacto con el diafragma y una pleura mediastinal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la inervación de cada una? Bueno, con respecto al nombre, nervios cervicales van a inervar a la pleura cervical. Pleura costal va a ser inervada por los nervios intercostales que son parte del van. ¿Se acuerdan del van? Que seguramente les ha mencionado en cirugía de especialidades para hacer un corte para poder justamente drenar y todo ello. No ven arteria y nervio, pero los nervios intercostales van a inervar a la pleura costal. Y por otro lado tenemos la pleura, en este caso diafragmática. ¿Quién crees que va a inervar a la pleura diafragmática? El frénico, no. Ramas del frénico, no el frénico netamente, sino las ramas del frénico van a inervar esta parte. Y a la pleura mediastinal, ¿quién crees que va a inervar la pleura mediastinal? ¿Cómo se llama este gran nervio? Bueno, por un lado, este es el lado, supongamos que este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. ¿El vago? ¿No? Vago, amigo, el vago. No sé por qué dicen el vago, no sé si es el que más Neumogástrico. porque más trabaja. Pero el vago es el que va a inervar la pleura mediastinal. Entonces la pleura parietal tiene 4: cervical, mediastinal, diafragmática y costal. Cada una está inervada de diferentes formas. ¿Ok? ¿Entendió? Muy bien, y ese es un breve resumen con respecto a la parte de embrio y anato correlacionado con las diversas patologías que puedan encontrar. ¿Ok? Les recomiendo que sobre todo se esfuercen un poco más en la parte de fisio, ¿ya? Vamos a verlo ahorita con el doctor. Otra clase, bueno, no la otra clase, sino de cada 2 semanas, porque la otra semana viene el examen, de 1, como les dije al inicio, ¿ya? Vamos a tocar algunos temas adicionales de fisio, pero sobre